recuerden lo que yo les estoy diciendo. Este gráfico, garantizado que hace el preguntado de la prueba, garantizado. ¿Sí? Siempre digo lo mismo, la mitad no hace caso, ay, escucha, profe, pero es que cómo es. ¿Ok? Acordarse cómo tenemos que enmarcar nuestra cosa. Ecuación general del transporte. Una fuerza impulsora y un componente resistivo. En el caso de la difusión simple, la fuerza impulsora es la diferencia de concentración. Si la difusión simple es a través de una membrana, la resistencia la podemos agrupar en el concepto permeabilidad de la membrana. Si es una difusión simple en ausencia de una membrana, como la gotita de una tinta en el agua, ese coeficiente resistivo lo confiere el coeficiente de difusión del agua, etcétera, etcétera. Todo esto finalmente nos está posicionando en el argumento termodinámico. Necesitamos que haya energía para que ocurran los procesos. Esto nos habla sobre la cinética del proceso. Cuando estamos viendo esto, no sabemos, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, ¿no es cierto?, uno, ¿cómo se hacen estos experimentos? Uno aísla, por ejemplo, una célula muscular lisa que tienen estas estrías, ¿no es cierto?, y la ponemos en una cámara de registro en que la estamos poniendo una solución externa conocida, con una concentración conocida de glucosa, en el medio externo, y esa glucosa, ¿no es cierto?, puede ser una glucosa radiactiva, y después de un par de minutos medimos, esto lo mencioné, ¿no es cierto? Sí. Medimos cuánta marca radiactiva tiene este músculo y asumimos que a mayor marca, mayor concentración de glucosa interna, y podemos calcular, ¿no es cierto?, la velocidad de transporte, qué tan rápido está apareciendo, ¿no es cierto?, la radioactividad en la señal, etc. ¿Ya? Pero con este tipo de experimentos no sabemos si esto es un proceso que la célula le está confiriendo energía o está ocurriendo espontáneamente. ¿Ya? Entonces, para que hagamos esa salvedad, desde un punto de vista teórico, hemos enfatizado la idea de la fuerza impulsora. Ahora estamos evaluando lo que nos interesa, la tasa de transporte de glucosa en función de esta gradiente. ¿Ya? Y como yo les mencionaba, el caso de la difusión simple es el caso más simple que podemos poner, ¿no es cierto?, la ecuación general de una recta, y por lo tanto, mientras haya fuerza impulsora, va a haber flujo. En el caso de una difusión, recuerden entonces que esta es nuestra célula arquetípica, estamos hablando de una difusión facilitada, va a depender no solo de la gradiente, sino del número de transportadores que haya. ¿Sí? Y eso va a limitar el transporte. Lo otro que determina el transporte, la velocidad, digamos esta Vmax que estamos hablando, es la cinética de los transportadores. ¿No es cierto? Si tenemos una célula A con 10.000 transportadores GLUT1 por micrómetro cuadrado y una célula B con 10.000 GLUT5 por micrómetro cuadrado, tienen el mismo N, pero GLUT5 es más rápido que GLUT1, por lo tanto habrá una mayor velocidad de transporte. Y por lo tanto tendremos una mayor eficacia en ese sistema. ¿Ya? Lo que quiero enfatizar, que fue lo que se nos quedó en el tintero cuando estábamos, ¿no es cierto?, evaluando este gráfico. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque es una evaluación funcional. En la fisiología, el estudio de las funciones es relevante. ¿Sí? Los parámetros clave, la Vmax nos va a dar cuenta de la eficacia, ¿no es cierto? Y la eficacia va a estar dada principalmente por el número de transportadores de proteína facilitadora y la cinética que ya tenemos. Y el otro parámetro que es importante determinar tiene que ver con la potencia, que no nos dice nada de la función, solo nos dice que con una concentración menor o mayor, sigamos por el ejemplo de la glucosa, ¿no es cierto?, de la exosa, logramos que se una al transportador. Pero en algunos casos, el ligand, por ejemplo, ¿no es cierto?, si tenemos aquí, ese sería el sitio de unión, el sitio ortostérico de GLUT hacia la glucosa. Entonces nosotros, sabiendo que una característica que yo les mencioné al voleo ahí, ¿no es cierto?, que puede haber competencia por sustratos similares, podemos nosotros diseñar racionalmente un compuesto que tenga una exosa, pero esté asociado aquí a una cadena proteica, peptídica, un oligopéptido glicosilado.
Y ese va a tener afinidad, pero no va a haber una eficacia, porque esto no va a ser transportado porque es una tremenda molécula. ¿Ya? Entonces lo que quiero que quede claro, porque es una confusión que ocurre recurrentemente, ¿no es cierto?, es que eficacia y potencia apuntan a cosas totalmente distintas. Desde el punto de vista fisiológico, lo que a nosotros nos interesa es la eficacia, es el transporte, eso es lo que estamos midiendo. Y la afinidad solo nos dice si necesitamos más o menos de esa molécula para que esté ocurriendo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahora vamos a elaborar un poco sobre los transportadores de glucosa, son los más estudiados, principalmente porque recuerden que la glucosa es nuestro principal biocombustible. ¿No es cierto? Entonces, los niveles de glucosa disponibles, ¿por qué uno siempre, esto lo vamos a ver más en el semestre que viene, ¿no es cierto?, pero ¿por qué uno siempre se refiere a los contenidos plasmáticos de electrolitos, glucosa, lo que sea? Porque el plasma es el compartimento en donde todo está rápidamente disponible para los distintos tipos celulares. Entonces nos interesa saber los niveles de calcio en el plasma, los niveles de glucosa en el plasma, de insulina, de lípidos, porque sabemos que desde el plasma rápidamente los podemos distribuir hacia encéfalo, hacia territorio visceral, hacia el aparato todo locomotor, músculo esquelético, etc. ¿Ya? Y sabemos también que esta variable, la glicemia, ¿no es cierto?, depende de las entradas al sistema, básicamente ingesta, o las estrategias que tenemos cuando estamos en ayuno, que es las reservas desde el hígado, ¿no es cierto?, la glucogenólisis, ¿no es cierto?, degradar el glucógeno que está, o glicógeno que está principalmente en hígado, pero en menor medida también en musculatura esquelética, o de frentón, gluconeogénesis, otros biocombustibles como cuerpos cetónicos, proteínas, lípidos, transformarlos en glucosa. ¿Ya? Y sabemos, ¿no es cierto?, que como buen combustible lo vamos a estar consumiendo rápidamente. ¿Ya? Por lo tanto, nos interesa, ¿no es cierto?, saber qué estrategia están siguiendo los principales órganos que consumen este combustible, ¿no es cierto? Ya mencionamos que, creo que lo mencioné, ¿no es cierto?, que una estrategia que es casi un epifenómeno de cómo ocurre el metabolismo, la oxidación glucolítica, es que el hecho de apenas entra la glucosa al interior de la célula, es fosforilada. Y eso nos garantiza que va a haber, ¿no es cierto?, fuelle continuo, va a haber una gradiente continua. Sin embargo, también vamos a ver las excepciones a esa regla común. Eso que yo les estoy diciendo, que uno puede decir que siempre la concentración de glucosa va a ser menor en el intracelular que en el espacio intracelular, hay dos excepciones. En el territorio duodenal, cuando nosotros nos tomamos una taza de leche condensada, ¿no es cierto?, ahí es tanta la cantidad de glucosa que entra, que efectivamente, como este es un compartimento pequeño, la cantidad de moles por ml, la cantidad de azúcar que va a haber en ese volumen, va a ser mayor que arriba. Y ahí, ¿no es cierto?, la estrategia para capturar la glucosa no puede ser dependiendo de la gradiente, porque eso haría que saliera. ¿Sí o no? Lo mismo ocurre, y es el otro contraejemplo, en el, ¿cuál mencioné? El epitelio duodenal, ¿no es cierto? El otro es en el túbulo proximal del riñón. Entonces, cuando estamos hiperglicémicos, ¿no es cierto?, se filtra un montón de azúcar a través, ¿se acuerdan de la cápsula de Bowman? Eso lo tienen que escuchar alguna vez, ¿no es cierto?, que es más bien un proceso pasivo, y empezamos a recapturar en procesos, nos colgamos de las gradientes de sodio y empezamos a capturar la glucosa, y ahí también eventualmente en ese tipo celular la cantidad de glucosa dentro de la célula se eleva por sobre los niveles extracelulares. ¿Ok? Ya vamos a hablar de esos dos contraejemplos, pero es correcto, acuérdense siempre, la explicación científica es desde lo más general a lo más individual, y lo general es esto. Podemos considerar incluso dentro del rango fisiológico estar relativamente hipoglicémicos, aún así la gradiente favorece que la glucosa entre a la célula. ¿Ya? Y respecto entonces a lo que se conoce como el ciclo de vida de GLUT, recuerden que GLUT ustedes inmediatamente tienen que asociarlo a difusión facilitada, porque hay otro tipo de transportadores de glucosa. Entonces, ¿cómo posicionamos, ¿no es cierto?, el argumento de describir el ciclo de vida de GLUT, que por lo demás es común para las casi 17 isoformas de este transportador? ¿Ya? El GLUT, o la sigla de su
por su gen, por el producto génico, una característica que tiene es que es una proteína que está altamente conservada en la filogenia. Es decir, podemos ir a unos eucariontes, ¿no es cierto?, unos organismos monocelulares, incluso algunos procariontes, hace 3.000 millones de años, y ya tenían un GLUT que tiene un 95% de identidad aminosídica con los GLUT que nosotros expresamos. Y no solo eso, no solo es una proteína muy conservada, sino que además se ha diversificado. Es decir, por muchos millones de años había un solo tipo de esa proteína y a medida que los organismos se fueron haciendo más complejos, empezaron a aparecer más isoformas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hubo especificaciones de esa función proteica. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces se esgrimen esos argumentos para decir que si una proteína apareció a lo largo de la evolución y no solo está conservada, sino que además florece, literalmente aparecen muchas variantes, eso quiere decir que esa es la interpretación. Cuando digo eso quiere decir, es lo que interpretamos, ¿no es cierto?, que esa proteína le confirió a los sistemas vivos una ventaja adaptativa respecto al resto. Entonces, empezar a expresar este tipo de transportadores de glucosa nos dio una ventaja que hizo que, ¿no es cierto?, también la vida incluso se diversificara. Pero por suerte para nosotros, ya vamos a hablar de distintas isoformas de GLUT, no es lo mismo el GLUT que se expresa en la barrera hematoencefálica, en territorio encefálico y en la placenta, que el que se expresa en hígado y en músculo esquelético, y vamos a ver que es importante reconocer cuáles son esas diferencias, pero el grupo, la familia de transportadores de glucosa GLUT operan todos de la misma manera. Entonces, sabemos que tienen al menos 4 estados conformacionales. ¿Ok? En ausencia del ligando, en ausencia de la exosa, la conformación energéticamente más favorable, la más estable, es el vestíbulo, el sitio ortostérico del transportador hacia el medio externo. Y por lo tanto, si bien podríamos encontrarlo en ausencia de glucosa de cualquier otra manera, este va a ser el más estable. ¿Ya? Entonces, al ser el más probable, se encuentra con la glucosa y la unión en el sitio de unión del transportador, no hay redundancia, genera el cambio conformacional que no solo expone ahora el sitio de unión hacia el lado citosólico, sino que además pierde afinidad y por lo tanto se suelta. Es decir, entonces el vestíbulo cambia, una suerte de reloj de arena, así que cambia, pero además se alejan los residuos aminosídicos que estaban interactuando electrostáticamente con la exosa y por lo tanto se suelta. Entonces ocurren ambas cosas que favorecen el transporte. El cambio conformacional, producto de la unión de la exosa, y ese cambio conformacional disminuye la afinidad y por lo tanto se suelta. Y apenas se suelta la exosa, la proteína, GLUT, vuelve a su estado conformacional más estable y esto se va a ir repitiendo tantas veces como la cinética de la proteína lo permita y siempre y cuando haya una gradiente de glucosa a través de la membrana. ¿Sí? Entonces, respecto a los transportadores de glucosa, lo que hay que recordar también, ¿no es cierto?, es que son proteínas integrales de membrana, tienen 12 segmentos de transmembrana. Aquí, yo no sé si este tipo de análisis lo han hecho, yo siempre pregunto que han hecho en otros cursos, no sé si me dicen la verdad o realmente no han visto estas cosas. Pero para ustedes, y si no es así, por favor pregúntenlo, debiera ser lógico que cuando uno ve la secuencia aminoácida de una proteína que es integral de membrana, los sitios de transmembrana debieran ser residuos aminosídicos apolares, porque están precisamente en la región hidrófoba, en la región liposoluble. Por lo tanto, aquí ustedes debieran esperar residuos como, qué sé yo, la leucina, la isoleucina, la valina, la alanina, no sé, los aminoácidos apolares. ¿Ya? Eso debiera ser la lógica. De hecho, cuando uno no sabe de qué proteína está purificando y ve que tiene regiones enteras, porque ¿no es cierto?, lo que uno tiene es una secuencia, qué sé yo, alanina, isoleucina, qué sé yo. Y si uno ve en ese residuo, en ese tren de aminoácidos, regiones con residuos apolares, uno apuesta que esa es una región ancla de una membrana. Esa es la explicación más, podría que no, pero esa es la explicación más simple. Y es la que es más asertiva.
Y entonces, en este caso vemos que hay 12 segmentos transmembrana. Eso nos habla de una proteína, ¿no es cierto?, que es como si uno estuviera con un flotador tirado en el agua, está bien asentada en la membrana. E interesantemente, para los que interesa, particularmente en las proteínas que están funcionando como transportadores, uno ve que hay residuos aminosídicos dentro de estas regiones apolares que tienen carga. Entonces encontramos residuos apolares y de repente aparece, qué sé yo, arginina, que tiene una carga positiva, lisina, que tiene una carga positiva, aspartato, que tiene una carga negativa. Los que tienen carga y que están dentro del dominio transmembrana, ahí uno apuesta a que estos son precisamente los que interactúan con la carga, con la glucosa. ¿Se acuerdan que estamos diciendo que, ¿no es cierto?, la glucosa va, aquí está la membrana, va llegando y literalmente los residuos le van dando la manito, ¿no es cierto? Entonces sacan el oxígeno que estaba hidroxilando, solvatando el azúcar, y esos grupos carbonilos o esos grupos, ¿no es cierto?, con aminas cuaternarias, van a través de interacciones electrostáticas permitiendo que el azúcar atraviese la membrana. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo, debiera ser parte de la lógica analítica, ¿no es cierto?, que efectivamente tenemos que esperar que hayan algunos residuos con carga dentro de esto, porque si no nos explica cómo finalmente esta glucosa en algún momento va a estar en la región hidrófoba. ¿Sí? Eso es para que sepan. Y lo otro que también se hace importante, lo vamos a ir elaborando de a poco, pero recuerden que las colas amino y carboxi terminales de la proteína, en general, son regiones que tienen residuos aminosídicos susceptibles de ser fosforilados, ubiquitinados, metilados, que son las estrategias que ocupa la célula para regular, por ejemplo, acelerar los procesos. ¿Ok? Entonces también, cuando uno habla de la estructura de una proteína, uno, ¿no es cierto?, para visualizar su conformación, uno dice, bueno, ya esta es una proteína transmembrana, vamos a apostar que estos segmentos cargados o polares son los que participan en, ¿no es cierto?, el proceso de unión del transportador del transportado al transportador, ¿no es cierto? Y que en las colas amino, carboxi terminal, donde hay serinas, treoninas, son los sitios, ¿no es cierto?, donde actúan las quinasas que van fosforilando. Entonces a veces, por ejemplo, la proteína quinasa A, la proteína quinasa activada por el AMP cíclico, fosforila el grupo carboxi terminal, algún residuo acá, y este ciclo que recién hablamos de transporte de la glucosa se acelera 10 veces. Entonces vemos que la célula, a través de un mecanismo de fosforilación, que es un mecanismo relativamente simple y poco costoso energéticamente para la célula, puede aumentar mucho la cinética de transporte de un transportador. Y por eso también uno lo señala. ¿Ok? Bueno, y como les decía, ¿no es cierto?, existen muchas isoformas de este tipo de transportador, el transportador GLUT, y cuando uno las evalúa funcionalmente ve que se comportan de distinta manera. Entonces, en este caso, de nuevo, estamos viendo flujo, la variable del ambiente, transporte de glucosa, ¿no es cierto?, en porcentaje del máximo, ¿sí?, en función de la glucosa externa. Y ahora estamos viendo ese transporte de glucosa, ¿no es cierto?, la glucosa que pasa hacia el interior de la célula en tres tipos celulares distintos, que expresan tres tipos de GLUT distintos. ¿Sí? ¿Se entiende el cuadro, no es cierto? Entonces, sabemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que mencionamos cuánto era el rango fisiológico de glucosa? 3, 6. Entre 3 a 6, ¿no es cierto?, por aquí. ¿No es cierto? Por aquí está el rango fisiológico, lo que llamaríamos euglicemia o normoglicemia. En líneas generales, sobre 6 milimolar ya es una hiperglicemia, bajo 3, una hipoglicemia. ¿Ok? Entonces sabemos que la isoforma GLUT3, ¿ya?, uno de los miembros de esta familia de transportadores de glucosa, que se expresa básicamente en el cerebro y temporalmente en la placenta durante el embarazo en mamíferos, su principal característica es que tiene una gran afinidad por la glucosa. Tiene una KM que está en el rango de 1 milimolar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos
permite inferir inmediatamente eso, con solo mirar el gráfico. Bueno, si la Km es 1 milimolar, esto quiere decir que la incorporación de glucosa en los territorios encefálicos va a seguir operando de manera relativamente normal, incluso en condiciones hipoglicémicas. Y este transportador GLUT3, que tiene una gran afinidad y una gran potencia, no es muy eficaz. Su capacidad máxima de transporte no es muy grande. Aquí el gráfico no nos ayuda tanto, pero, por ejemplo, GLUT4, que es el que está en músculo esquelético, en los lípidos y también en el hígado, no solo GLUT2, tiene una capacidad de transporte varias veces, sería, si este 100% está normalizado al transporte de glucosa, esto sería 400%. ¿Me explico, no es cierto? Esto si lo siguiésemos, sería una eficacia mucho mayor. Porque entonces, respecto a este, uno dice GLUT3 no tiene una gran eficacia, no tiene un Vmax muy alto, pero sí tiene una gran afinidad por la glucosa. Pero esas características en los territorios como el encefálico y la placenta es una buena característica, porque lo que está prevaleciendo, lo que está garantizando esta estrategia de una expresión selectiva de GLUT3 en el territorio encefálico es que podemos estar muy hipoglicémicos, sin embargo, el cerebro va a estar operando, la captura de glucosa va a estar operando al 80% de su capacidad máxima. En cambio, GLUT4, ¿okay?, en músculo, en tejido adiposo, en hígado, tiene una Km, aquí no se nota porque no llega a la máxima, que está en el rango de 10 milimolar. Y tiene una gran eficacia, una gran capacidad de transporte. Hay muchos en general cuando se expresa y tiene una cinética muy rápida. ¿Okay? Si hiciéramos este gráfico, ¿no es cierto?, lo mismo, pero a concentraciones ya obscenas, 30 milimolar de glucosa, el GLUT3 sería una cosa así, ¿no es cierto? Y este sería el GLUT3, el GLUT4 sería una cosa así. Y aquí está su máxima, en concentraciones muchísimo más altas, GLUT4. ¿Ok? ¿Y qué es lo que y cuando uno va a determinar la Km de GLUT4, uno dice, bueno, la Km de GLUT4 está en el rango de... es ciertamente hiperglicémico. ¿Ya? Que es una buena estrategia en los tejidos precisamente que nos ayudan a amortiguar la glicemia. Entonces GLUT4, que es el blanco del receptor de insulina activado, el receptor de insulina se activa y eso aumenta el transporte a través del GLUT4, que tiene una gran eficacia. Y uno dice, bueno, pero no tiene mucha potencia porque su Km está en el rango 10 milimolar. Pero ese es el escenario que nos interesa, cuando estamos hiperglicémicos. ¿Se entiende? Entonces, o GLUT2, esto es un ejemplo en rata, entonces está medio corrido el énfasis. GLUT2, donde se expresa, en lo que vamos a ver ahora, es en las células beta pancreáticas, las que secretan la insulina. A ver, les voy a mostrar el próximo... Va. De nuevo, estos rangos pueden que cambien de acuerdo al libro, si es una variante humana, de rata, etc. Pero miren, GLUT2 en hígado, riñón, células beta pancreáticas. Las células beta son las que secretan la insulina, nuestro principal regulador, ¿no es cierto?, de bajarnos la glicemia. Una Km grande. Esto nos dice, ¿qué es lo que nos dice inmediatamente? Y por eso yo no les voy a exigir que sepan que la glicemia, el valor es de 3 a 6, no se lo voy a exigir, pero les va a ayudar mucho saberlo. Porque inmediatamente uno dice, bueno, GLUT2 en condiciones normoglicémicas no da gran aporte. ¿Ya? Porque si este fuese el caso de GLUT, no sé si alcanzan a ver de ahí, si esto fuera GLUT2, ¿no es cierto?, tiene una Km por acá, esta es su Km, 10, cuando estamos normoglicémicos, vamos a estar a un 10% del transporte, 20% del transporte mediado por GLUT2. ¿Sí? Por lo tanto, no es muy relevante. Su rango operativo es la hiperglicemia. Entonces, cuando estamos hiperglicémicos, GLUT2 es relevante. Y lo otro relevante es que tiene una gran capacidad de transporte.
porque necesitamos también que la glicemia vaya bajando, necesitamos transportarla rápido para que no quede. Comentamos por qué, alguien me lo preguntó en Santiago, que esas son las preguntas que tienen que hacerse, que no lo tienen claro. ¿Por qué es peligrosa la glicemia sostenida, una hiperglicemia sostenida? ¿Lo mencionamos acá o no? Esto me va a pasar todo el semestre, muchachos, que tengo la talla acá, allá, el profe, ya lo repitió, bla, bla. ¿Qué es, por ejemplo, esto yo me acuerdo, esto lo escuchaba de los medicuchos de la Católica cuando le hacían los exámenes a los chicos. Cuando le llega un paciente en coma, por ejemplo, y el médico, esto es lo que le preguntaba a un cabro que está en quinto terciario, y usted no sabe si está en un shock hipoglicémico o hiperglicémico. ¿Qué hace con el suero? ¿Qué tipo de suero lo ocupa en términos del glucosa? Y el paciente, el estudiante que hay, ¿no? Y ahí el profesor le explicaba, uno le da siempre un suero hiperglicémico, porque la hipoglicemia aguda, es decir, por poco tiempo, es muy dañina. Nuestro cerebro es completamente dependiente de la glucosa, no puede hacer gluconeogénesis, no opera como los otros órganos. El cerebro es un órgano más, pero es glucodependiente total. Si el hígado, si el riñón están cortos de glucosa, empiezan a ocupar la reserva de proteína, cuerpo cetónico, todo lo que ustedes saben. ¿Ok? Pero el cerebro no. Y si uno está hipoglicémico, no sé si han visto alguna vez, por ejemplo, o saben en ese caso que un paciente de diabetes tipo 1, ¿no es cierto?, que tiene que sus células beta o son muy pocas o son incapaces de producir la insulina, entonces tiene que administrarse intravenosamente. Y cuando uno se agrega la insulina intravenosa directamente al plasma, genera una hipoglicemia muy severa, porque es muy efectiva la insulina, ya vamos a hablar de su mecanismo de acción. Y cuando eso ocurre, uno le dice muchas veces a los pacientes, siéntese, porque se puede marear y caer, porque ese rebote, esa hipoglicemia muy rápida puede generar compromiso neuronal. Entonces, si llega un paciente en coma, uno apuesta a darle un suero hiperglicémico, porque una persona hiperglicémica, si uno ya le da un poco más de mermelada, no va a afectar mayormente, ¿ya? La hiperglicemia crónica es complicada, ya a lo largo de semanas, ¿no es cierto? Todos sabemos, si uno va a una parrillada y se come así un pernil, se come el cuerito del chancho, después se come un suspiro limeña, se toma una cerveza, una malta con huevo, sí. Eso es una hiperglicemia severa, pero que dure incluso un par de horas no es mayor problema. La sostenida es complicada. Y el principal problema, que es lo que hace que esa hiperglicemia sea potencialmente peligrosa, es que genera estrés oxidativo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el proceso glicolítico de oxidación de la glucosa uno dice, hoy salió una ATP, salió una pH, pero salen especies reactivas de oxígeno disparando? Que uno cuando está hablando del metabolismo celular, como tiene el énfasis en la energía, ni pesca. Dice, no, pero eso es un poquito de estrés oxidativo, que de hecho un poco de estrés oxidativo no le hace mal a la célula porque le activa sus defensas antioxidantes, reductoras, ¿ya? Pero si uno tiene mucha glucosa circulando por mucho tiempo, sí se genera estrés oxidativo, for real, ¿no es cierto? Y ese estrés oxidativo empieza a dañar los epitelios. Entonces, una de las células que son bien sensibles a el estrés oxidativo, estoy empezando con la rama, pero para visualizar, digamos, es importante que sepan eso, digamos, por qué es tan relevante mantener la glicemia en ese rango tan acotado entre 3 y 6 milimolar. Bajo eso nos vamos a la B rápida. Sobre eso, sostenido, empieza a haber estrés oxidativo. ¿Okay? Los mecanismos antioxidantes, el glutatión, el NADPH reducido, no son capaces de aguantar tanto estrés oxidativo. Y por ejemplo, el endotelio de nuestros vasos, que gran parte de su presupuesto energético, de su pega, es secretar prostaciclinas que inhiben el agregamiento plaquetario. Entonces, un endotelio intacto genera un ambiente antitrombótico. Y además de secretar prostaciclinas, produce constantemente óxido nítrico, que genera un tono vasodilatador, que tiene la manguera hacia la arteriola bien dilatada y favorece mucho el flujo. ¿Ok? Si ese endotelio está bajo estrés oxidativo, recuerden lo que mencionábamos la semana pasada, inmediatamente empieza a sacar energía de otros procesos para defenderse. Y de las primeras cosas que las células dejan de hacer es sintetizar y producir sustancias que secretan, porque eso es, ¿no es cierto?, es una función que no les rinde tributo directamente a su integridad biológica. Es análogo a lo que yo les he mencionado cuando un individuo, cuando uno lo ve a nivel individual, no celular,
y uno está muy estresado, las funciones reproductivas empiezan a replegarse. Y uno le baja la libido, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Aquí es lo mismo, la célula endotelial deja de producir este agente antitrombótico bajo el estrés oxidativo y por lo tanto tiende a haber agregación plaquetaria. Entonces pasamos del ambiente antitrombótico a trombogénico por el estrés oxidativo. Y además deja de sintetizar, no es que deje, pero disminuye la producción de óxido nítrico y los vasos empiezan a vasocontraerse. Pierden su tono vasomotor y por lo tanto, como están llenos hay una presión hidráulica por la sangre, esa presión aumenta. Y el grueso de los diabéticos terminan teniendo hipertensión y se mueren de infarto, porque se genera un ambiente trombogénico. Entonces, al igual que esas malezas en las películas de vaquero, ¿no es cierto?, las agregaciones plaquetarias empiezan a correr y eventualmente forman un émbolo por la carótida interna para arriba o a nivel de miocardio, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Es un estrés oxidativo. Entonces, el manejar, y lo otro, para que sepan, digamos, en términos de patogenia, lo otro que es importante es que cuando hay un ambiente hiperglicémico, empieza a haber glicosilación de proteínas. Y eso también les afecta a la función. Pero lo que realmente es dañino, y por eso se le da mucho bombo, y eso está bien, ¿no es cierto?, toda esta moda de los antioxidantes, fugarando, bla, bla, bla. La verdad que sí es cierto, ayudan. Y cuando nosotros vamos envejeciendo, lo que nos va pasando es que nos estamos oxidando. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tener un buen tono de agentes reductores facilita la viabilidad del sistema. ¿Ya? Eso fue como una idea por las ramas, pero... Entonces es importante que los distintos tipos celulares, ¿no es cierto?, se regule bien finamente eso. Entonces, de nuevo, lo que voy yo, para ustedes debiera hacer sentido, después hagan ese trabajo, exploren la tabla y digan, bueno, GLUT3, una KM bajita, esa es su principal característica, es de alta afinidad. Eso nos dice, ¿no es cierto?, que en condiciones por debajo de la euglicemia, de la normoglicemia, territorios como la neurona, el territorio, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la placenta y el embrión, ¿no es cierto?, van a estar viables porque, aún con tan poca azúcar, GLUT3 en particular es súper bueno. ¿Se fijan? En contraposición que GLUT2 o GLUT4 tienen una KM mucho mayor. Miren esta es una isoforma que se expresa exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero casi exclusivamente en el epitelio duodenal, en el intestino delgado proximal, que es donde nosotros recibimos el grueso de la azúcar que consumimos, ¿no es cierto? Ahí la empezamos a absorber, ¿no es cierto? La digerimos y la absorbemos ahí mismo, ¿ok? Y las características del GLUT5 no es particularmente potente, pero tiene gran capacidad de transporte y es mucho menos selectivo que los demás. Este sí que le da casi lo mismo que sea glucosa, lactosa, fructosa, y en buena hora. Porque precisamente ahí es donde estamos recibiendo toda de la diversidad nutricional con la cual nos alimentamos, ¿no es cierto? Recibimos distintos tipos de azúcares, dexosa, por lo tanto, este gluten en particular lo incorpora inmediatamente. ¿Sí? Dígame. La alta afinidad del GLUT3 en la placenta, es por lo que dicen de repente que independientemente si la madre se alimenta bien, igual le llegan nutrientes al cerebro. Claro, ahí hay dos cosas sí, porque por un lado está el aspecto calórico y por el otro el nutricional. ¿Ya? Entonces efectivamente, sobre todo en las etapas tempranas del embarazo, el grueso de la nutrición, ¿no es cierto?, va a ser oxígeno y glucosa que llega directamente por la circulación de la madre. Y ahí efectivamente, ¿no es cierto?, hay una suerte, estas son en general funciones altruistas, ¿no es cierto? El embarazo es una función altruista, la mujer destina un montón de su energía para que el proceso sea viable, ¿te fijas? Y en ese contexto efectivamente ahí hay cierto grado de, si en ese caso una madre que está hipoglicémica, va a tender a haber una preservación del embarazo, de las funciones neurológicas, pero puede haber compromiso hepático, renal por una baja en la glicemia. ¿Sí? Eso efectivamente es así. Entonces hay es una suerte de protección en términos del embarazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrarles con esto? ¿No es cierto? Que lo de tener claro los dos parámetros fisiológicos relevantes, Vmax o flujo máximo y la KM, eficacia y potencia,
No solo una entelequia por amor al conocimiento, sino que nos ayuda en los análisis. ¿Ok? También uno espera que le tengan amor al conocimiento. Pero... Regulación de la glicemia plasmática. Esto ya es cultura general de un estudiante de medicina y son de los ejemplos que al profesor le gusta, a veces le gusta ver la prueba. Y vamos a uno de los papers que vamos a leer, tiene que ver con esto porque es un proceso relevante. ¿Ya? Insulina y GLUT4. Entonces aquí lo que hay que reconocer es la variable que evidentemente es la glucosa plasmática. Lo que sabemos es, ¿no es cierto?, que cuando aumenta la glucosa plasmática hay una respuesta refleja desde el páncreas endocrino que es secretar la insulina. Y la pregunta clave es ¿cómo ocurre ese mambo? ¿No es cierto? Entonces aquí lo importante es que ustedes identifiquen, ¿no es cierto?, las proteínas importantes en la célula beta pancreática. Proteína importante 1, GLUT2. Característica de GLUT2, recuerden, no tiene una afinidad particularmente alta, de hecho su KM está en el rango hiperglicémico, por lo tanto eso nos dice que es relevante precisamente en este escenario, cuando aumentó la glucosa plasmática. ¿Ya? Entonces, aumenta la glucosa plasmática, recuerden, si aumenta la diferencia de concentración, aumenta el ingreso de glucosa. ¿Sí? Fácil y bonito. Aumenta la glicólisis, la oxidación de la glucosa, y finalmente aumenta la producción de ATP. ¿Sí? Si aumenta la glucosa, aumenta el ATP. Fácil y bonito. Segunda proteína importante, un canal de potasio sensible a ATP que se expresa en las células beta pancreáticas, y que se conoce como el KTP channel, K-sub-ATP, el canal KTP. ¿Okay? ¿Cuál es la característica de este canal en la célula beta pancreática? Que es un canal que está constantemente abierto. En condiciones normoglicémicas, entra muy poca glucosa a la célula beta. Entonces hay poco ATP, este canal de potasio está abierto y el potasio se está escapando de la célula. Y esta corriente de salida de potasio, de una carga positiva, es el principal determinante de que el valor del potencial de membrana de la célula beta sea menos 60 milivolts. ¿No es cierto? Se van cargas positivas, queda un ambiente negativo aquí. Eso se entiende, ¿sí? Por lo tanto, cuando aumenta la glicemia, aumenta, ¿no es cierto?, la glucosa intracelular, inmediatamente se fosforila, aumenta el ATP. Y el ATP cierra este canal. ¿Ok? Aumenta los niveles de ATP, este canal se cierra. Si se dejan de escapar las cargas positivas, se empieza a despolarizar la membrana. Se despolariza, entonces si yo estaba en menos 60, menos 58, menos 56, ¿no?, hasta que llega a menos 40 más o menos, y ahí se activan canales de calcio voltaje dependiente. ¿Ah? Se abre el canal de calcio voltaje dependiente, esa despolarización de la membrana es la energía libre que necesita el canal para cambiar su estado conformacional de cerrado a abierto. Como sabemos, ¿se acuerdan que la gradiente de calcio es 1.000.000 de veces, ¿no es cierto?, más grande afuera que adentro? Por lo tanto, entra un chorro de calcio, y el calcio, que es un segundo mensajero muy ubicuo, como eso, ¿sí? ¿Lo saben? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, el calcio es un segundo mensajero muy ubicuo, que básicamente aumento de calcio en una célula muscular, sinónimo de contracción. Aumento de calcio en una célula secretora, incluyendo neurona, secreción o neurosecreción. En este caso, el aumento de calcio estimula la movilización de las vesículas llenas de insulina y por lo tanto se libera la insulina de manera glucodependiente. ¿Se entiende eso, no? Entonces aquí estamos viendo el fenómeno. Aumenta la glucosa, un GLUT2 de una KM o julera, ¿no es cierto? Pero está en el rango hiperglicémico, por lo tanto aquí se hace evidente, aumenta el ATP, se cierra el canal de potasio, este es clave, este canal. Se expresa en muy pocas células, ¿ya? De hecho, el abordaje terapéutico de algunos tipos de diabetes es con, no sé si han escuchado hablar de las glibenclamidas, las uramidas, son un tipo de droga, un fármaco, que bloquea selectivamente el canal de potasio sensible a ATP. Entonces, en algunos tipos de diabetes
lo que ocurre es que esta parte del sistema no está funcionando bien y por lo tanto no se logra cerrar el canal. Entonces, el paciente tiene células beta viables, tiene las vesículas llenas de insulina, pero no logra ¿no es cierto?, encajar la acción de la glucosa y la producción de ATP con la liberación de la insulina. Entonces uno artificialmente interviene, le da este fármaco que bloquea el canal, depolariza, entra calcio y libera la insulina. ¿Se fijan? Entonces es importante reconocer el canal. Por otro lado, en las diabetes tipo 1, en las hereditarias, por eso es importante pedirle la historia de vida al paciente, a veces lo que ocurre es que no tienen insulina, es una falla a nivel del producto génico. Y ahí, y eso es ensayo y error, las cosas que a los pacientes no les gusta, pero es lo que ustedes tienen que hacer, uno tiene que probar si el fármaco funciona o no. En esos casos, uno le da la glibenclamida al paciente y no se genera liberación de insulina, porque no hay insulina. ¿Se fijan? ¿Entienden el punto de lo que estoy diciendo, no? Entonces, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, el escenario que uno ve es una hiperglicemia sostenida y el paciente es hipoinsulinémico. Así se define, digamos, en parte, la diabetes tipo 1. El paciente es incapaz o de producir la insulina o de secretarla o de frente no tiene células beta viables. Y muchas veces eso es un patrón hereditable y ahí el abordaje básicamente es que dado que no produce la insulina es cuando son insulinodependientes. ¿No es cierto? Pero si usted tiene un paciente diabético, por lo tanto es hiperglicémico, hipoinsulinémico, casi seguro entonces que en el historial de vida va a encontrar algún otro diabético en la familia y lo que va a tener que hacer indefectiblemente es autoadministrarse la insulina de por vida. Pero finalmente ese tipo de diabetes no es tan compleja porque uno la pesquisa rápido. Es una joda porque el paciente tiene que estar, ¿no es cierto?, dependiente de la insulina exógena. Pero lo complicado es la diabetes tipo 2. Esa es la pandemia, ¿no es cierto? Porque puede ser una persona que no tiene historial de trastorno metabólico, pero, ¿no es cierto?, empieza a comer caviar o bol, leche condensada, hamburguesa triple, una dieta hipercalórica sostenida y se genera resistencia a la insulina. Parte del paper que vamos a leer la próxima semana versa sobre eso, ¿ya? Que es uno de los papers más leídos en estos temas en las escuelas de medicina. Y ahí lo que ocurre es que el paciente está hiperglicémico e hiperinsulinémico. Entonces, con hacerle el punzazo para medirle la glicemia, uno dice, bueno, vamos a ver cómo está la insulina. Si la insulina está alta, ahí uno puede inferir este paciente está hiperglicémico porque la insulina no está siendo capaz de generar la disminución, pero la insulina se está secretando. ¿Sí? Bueno, aumenta la glucosa plasmática, se despolariza la célula, reconocer GLUT2, el canal de potasio sensible ATP, los canales de calcio, voltaje pendiente que permite la entrada de calcio, se libera la insulina. Y la insulina, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Actúa a través de receptores de insulina que son muy ubicuos, están en todas partes de nuestro organismo, pero son particularmente abundantes en los hepatocitos y en la musculatura esquelética. Y cuando se activa el receptor de insulina, a través de una cadena de fosforilaciones, lo que hace es aumentar en esas células, esto ya no es la célula beta, ¿no? Hepatocito o músculo esquelético, lo que hace es aumentar la expresión funcional de GLUT4 en esa membrana. Lo que se conoce como aumentar la translocación, ya vamos a hablar de eso. Pero recuerden lo que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la cinética de transporte a través de proteínas facilitadoras, la Bmax, la Jmax, depende del número de transportadores y de su cinética. Por lo tanto, si lo que está haciendo la insulina es aumentar la translocación, aumentar la expresión funcional de GLUT4, si ahora tenemos a más personas paleando la glucosa hacia adentro de la célula, más eficaz la transportamos desde el plasma al interior y por lo tanto empieza a bajar la glucosa disponible en el plasma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y ahí se cierra el ciclo, ahí usted dice, la variable de la glicemia disminuyó. Entonces la estrategia de disminuir la glucosa en la sangre, que digamos tiene cierta lógica si uno lo piensa, es incorporarla a la célula. Y la incorporamos a las células como una musculatura esquelética que van a gastar mucha energía y el hígado que la reserva como glicógeno para los tiempos de ayuno como la noche, por ejemplo, dentro de los ayunos fisiológicos. ¿Sí? Esto estaría lindo que se lo supiera. Y aquí el paper que vamos a ver de esta semana a la próxima es, en un modelo de ratas, ¿no es cierto?, cómo es que
a través de una dieta hipercalórica, hiperlipídica, se genera una resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Que finalmente no se expresan funcionalmente más GLUT4 y el individuo, el ratón, el humano, el que sea, es incapaz de bajar la glicemia. Y permanece sostenida, permanece sostenida, permanece sostenida. ¿Sí? Entonces, aquí me quiero detener un cachito en esto, porque aquí es importante que ustedes sean lo suficientemente pulcros para distinguir lo que es la diferencia entre la expresión génica, entre la expresión y la translocación de glúteo. ¿Ya? Porque de hecho en algunos libros, creo que Guyton incluso dice grandilocuentemente, la insulina aumenta la expresión de glúteo. Pero no aumenta la expresión de glúteo. Lo que aumenta, glúteo ya está expresado, lo que aumenta es la translocación, que son dos mecanismos completamente distintos. Aumentar la expresión implicaría que el receptor de insulina, a través de un mecanismo que habría que describirlo, ¿no es cierto?, echa a andar los factores de transcripción y el gen de GLUT, ¿no es cierto?, expresa el mensajero, bla, 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 todo lo que es el recorrido por Golgi, retículo endoplasmico, bla, 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 hasta anclarse en la membrana. Y ese proceso de expresión génica es un proceso que lleva tiempo, 3 días, no sé, hay genes que son relativamente rápidos, pero van a ser horas, los genes más rápidos que se conocen, en rango de horas. Pero la respuesta a la insulina ocurre en minutos. Lo que yo les decía, cuando el paciente insulino dependiente se inyecta la insulina, es tan rápido el efecto que se marea, queda mareado un par de minutos rápido, ¿ok? Entonces no podemos, nuestra explicación, el cómo ocurre esto, no puede ir por una expresión génica. Y la estrategia que ocupa la célula es un mecanismo rápido de respuesta a la perturbación. Entonces ahí lo que ustedes tienen que recordar, que para todas las proteínas que estamos hablando, para todas las proteínas de membrana, sean receptores, sean transportadores, lo que sea, este N, este número de proteínas, es un estado estacionario entre las que se están translocando, que están entrando al escenario, ¿no es cierto?, y las que se están reciclando, las que se están internalizando. Entonces, si aquí tenemos un número X, 5 transportadores de glúten en la membrana, eso es un balance entre que cada minuto se están reciclando 3, pero se están translocando 3, y van así, ¿no es cierto? Entonces hay un estado estacionario. Y esto ocurre en el transcurso de minutos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es lo que pasa? Cuando una proteína está ¿no es cierto?, está en el escenario, ahí trabajando, paleando la glucosa, va a haber estrés, aquí puede aparecer un macrófago, puede haber un estrés oxidativo y una oxidación, etc. Por lo tanto, las proteínas se dañan. O sea que cuando uno... Bueno, Talca, igual tiene harto taco vehicular en Talca, ¿eh? Más como en Santiago, sí. Pero claro, si uno después de andar 3 años en las calles de la ciudad, le pegan un toconcito al auto que hay, ¿no es cierto?, el tocomocho, tiene que ir a reciclaje, arreglarlo, pasar la revisión técnica y de vuelta a circular. Esto es común a todas las células. Entonces, ¿qué es lo que hace el receptor de insulina? ¿No es cierto? La célula beta detectó esta glicemia, liberó la insulina, y la insulina, a través de la fosfatidinoinositol 3 quinasa, una quinasa que está activada por lípidos de membrana, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los lípidos de membrana también participan en señalización? Fosforila los GLUT4 que están en las vesículas de reciclaje. Y el fosforilar a los GLUT4 hace que empiecen a translocar más rápido sin afectar el reciclaje. Por lo tanto, si antes estábamos sacando 3 del escenario, poniendo 3, ahora seguimos sacando 3, pero ponemos 5. Y por lo tanto aumenta el número. ¿Sí? Entonces lo que hace la insulina en las células blancas, las que tienen receptor de insulina, es aumentar la translocación del GLUT4, no la expresión. Y es importante hacer esa precisión precisamente porque eso es la diferencia entre un mecanismo rápido, adaptativo, que explica lo que observamos, y un mecanismo que podría ser efectivo, pero muchísimo más lento, como es aumentar la expresión génica. ¿Se entiende ese punto, no? Cuando hablamos, por ejemplo, de... Y capaz que podemos verlo en un paper también, de los mecanismos antidiuréticos. Cuando estamos deshidratados, ¿no es cierto?, hay una acumulación de la sal, aumenta la osmolaridad plasmática y eso es una señal a nivel de la adenohipófisis de liberar la hormona antidiurética o vasopresina.
Y la vasopresina, su principal efecto es, a través de receptores, que sería el análogo a esto, de receptores a vasopresina, la isoforma 2, que se expresa en el túbulo contorneado distal de los nefrones, aumenta la translocación de acuoporinas. Entonces estamos deshidratados y cuando el agua está a punto de eliminarse ya en el túbulo distal, a punto de llegar a la uretra y ya ser de frentón a orina, la reabsorbemos más eficazmente porque hay más acuoporina traslocada. Y por lo tanto retenemos el agua, no la perdemos. Que en un escenario de deshidratación es relevante que ocurra y es relevante que ocurra rápido. Y por eso decimos, la hormona antidiurética aumenta la translocación de acuoporina, no la expresión. ¿Sí? ¿Queda claro el mecanismo? No sé si se alcanza a ver bien, pero estos son papers de hace 10 años. Esto, a veces uno dice, pucha, esto se sabe, o a veces uno mismo dice, no, esto está súper claro. No está tan claro, porque no es tan fácil llevarlo de la célula aislada en el experimento a lo que ocurre en la persona total, digamos, en el cuerpo. Estos son trabajos en los cuales tienen, estos son células musculares esqueléticas, gastrocnemio, y tenemos GLUT4 unido a un fluoróforo. El GFP es la proteína fluorescente verde. ¿Se acuerdan que yo le mencioné esto, los fluoróforos, etcétera, etcétera? Entonces lo que uno ve es que en ausencia de insulina hay GLUT4 que está, bueno, aquí no se nota con tanto detalle nada, pero está en las vesículas internas. Y cuando uno agrega la insulina, en 3 minutos hay una movilización y la GLUT4 ya está expresado en la membrana y está funcionando. ¿Se fijan? O sea, es algo que uno lo puede conmensurar, uno lo puede evaluar con estos fluoróforos y uno ve que efectivamente al agregar insulina hay un cambio en la expresión del GLUT no ha cambiado, solo ha cambiado el compartimento en el cual están. No están en la vesícula, están en la membrana plasmática. ¿Sí? Lo otro importante recordar, y esto va a ser cierto para todos los sistemas biológicos que veamos, incluyendo sinapsis, etcétera, que los sistemas, todos estos sistemas, ¿no es cierto?, en particular no son del tipo interruptor, no son binarios. No es que la célula beta se active o se inactive en términos de su liberar o no liberar insulina. Es mucho más gradual, es mejor visualizarlo como subir o bajar un volumen que apagar o prender un equipo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es así? Porque a la célula le cuesta mucho más energéticamente apagar el sistema de secreción y volverlo a echar a andar que tenerlo todo el rato andando. Es como cuando uno dice, no apague la compu, se va a volver a trabajar a los 5 minutos. ¿Se fijan? Aquí es la misma lógica. Entonces, lo que quiero que les quede claro, ¿ya? En condiciones hiperglicémicas ocurre todo lo que estamos diciendo. En condiciones normoglicémicas, igual la célula beta está secretando. Nuestra insulinemia no es cero. Tenemos un tono basal de insulina. Y corresponde a que la célula beta está secretando. Incluso en hipoglicemia, en que lo que responden más son las células alfa que secretan glucagón, pero incluso en hipoglicemia, la liberación de insulina, por cierto, baja, bajo la basal, pero sigue siendo no cero. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una hipoglicemia, en la célula beta ocurre todo lo que estamos hablando, pero al inverso. Es decir, en una hipoglicemia entra menos glucosa a la célula, se produce menos ATP, hay menos depolarización, se secreta menos insulina, y por lo menos insulina de lo basal, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahora sí hay más reciclaje que translocación y empieza a disminuir el número de transportadores GLUT en la membrana, y eso ayuda a amortiguar la caída de la glicemia. ¿Se entiende ese punto? Okay. Otro aspecto que es importante, que, ¿no es cierto?, es común a todos tipos de transportadores, pero está muy estudiado en los transportadores GLUT por la importancia que tienen. Es lo que tiene que ver con la inhibición competitiva, ¿no es cierto?, o la competencia por sustrato familiar, que yo les mencionaba. Aquí estamos viendo la entrada de glucosa tritiada, ¿no es cierto?, es una estrategia muy común, lo que yo les decía, una glucosa radioactiva, un pulso de glucosa radioactiva, y vemos cuánto esta señal radioactiva queda en la célula en función de la glucosa externa. Entonces aquí tenemos la condición control, es esta curva.
Recuerden siempre, mi consejo es, cuando tienen varias curvas, váyanse a una, ojalá la control primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que esperamos, ¿no es cierto?, que tenemos una cinética saturada. Ya aquí pareciera que estamos, ¿no es cierto?, si bien todavía no es bien, pero ya podríamos constar que por aquí va a estar la Vmax. Podríamos calcular una km, ¿sí, no? Está. ¿Qué es lo que vemos después? Repetimos el experimento, ¿no es cierto? Pero ahora, además de la cantidad de glucosa que había presente, agregamos otra exosa, la fructosa, la principal azúcar de las frutas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Si comparamos la curva control con glucosa y fructosa en el medio, que al haber otra azúcar en la solución, la eficacia del sistema cae. ¿Se fijan? Eso es lo más evidente de este gráfico. Al haber otra glucosa, otra exosa con fructosa, la eficacia cae, porque ahora siendo dos, ¿no es cierto?, siendo dos compuestos tan parecidos, ahora cada vez que el GLUT ofrece la mano para tomar una glucosa, de cada 3 le cae una fructosa. Por lo tanto, si lo que estamos midiendo es glucosa radioactiva, no vamos a estar midiendo la fructosa. Entonces, aquí hay que hacer esa precisión. En términos de la célula, de la viabilidad celular, está todo bien, porque si bien está disminuyendo la captura de glucosa, está disminuyendo porque está capturando fructosa. Entonces la célula no se está viendo hipotecada porque sigue teniendo azúcar. Entonces fisiológicamente no es muy relevante, pero sí es relevante en términos del mecanismo de acción. ¿Cómo? Como ustedes son amantes de la fisiología, ¿no es cierto? Eso es lo que les interesa, ¿ya? Y la curva se corre. Ahora ponemos 100 milimolar, aumentamos la concentración del segundo ligando y la concentración de glucosa cae aún más. Porque obviamente si ahora tenemos más de la segunda exosa, la probabilidad es que el GLUT transporte fructosa y no glucosa, que es lo que estamos midiendo, disminuye. Por lo tanto, debieran esperar ustedes que esto siga cayendo y podrían apostar que si hacemos, ¿no es cierto?, el experimento con, estos ya son niveles obscenos de azúcar, ¿no es cierto?, 290 milimolar de fructosa, esto virtualmente no va a estar transportando glucosa. Porque la probabilidad de que el transportador de GLUT cada vez que ofrece su vestíbulo, su sitio de unión, se encuentre con la glucosa es menor. ¿Sí? Entonces los azúcares, las exosas en particular, compiten por el sitio de unión de los transportadores. Y eso va a ocurrir, y eso es lo que vamos a hablar después, por ejemplo, de la sinapsis neuromuscular y cómo la curarina, el principio activo del curare, que es un clásico veneno paralizante que ocupan los indios amazónicos, ¿no es cierto? Cómo el curare compite con la acetilcolina por el sitio de unión del receptor en la sinapsis neuromuscular y eso genera relajo muscular y uno puede con el curare entubar fácilmente a un paciente porque no se genera la contracción refleja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante tener ese concepto de qué es lo que está ocurriendo. Estamos disminuyendo funcionalmente, ¿no es cierto?, el transporte de glucosa con otro sustrato similar. Las características que tienen esto es que es completamente reversible. Están compitiendo por el sitio de unión. Entonces, si ahora hiciésemos un cuarto test experimental en que fuese 100 milimolar fructosa más, en vez de tener ahora, bueno, más, no, puede ser en este gráfico, eso no he dicho nada, pero lo que les quería decir es que la característica de la competencia de inhibición competitiva de la función es que es completamente reversible, porque si ahora empezamos a aumentar la glucosa, aumenta la chance de que transporte más glucosa de nuevo. ¿Sí? Miren, de nuevo, esto es la misma idea. En el formalismo de las dos variables que ustedes tienen que enfocarse, flujo máximo, Vmax, y la Km, ¿ya? No sé si acá, esto es súper antiguo, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte? Que si hacemos nuestro gráfico hasta efectivamente 50 milimolar, las Vmax no cambian. Porque precisamente ese era el punto que quería hacer recién, ¿no es cierto? Si aumentamos muchísimo la glucosa, de nuevo aumentan las chances de que el transportador empiece, ¿no es cierto? Si ahora de nuevo aumentamos la glucosa,
aumentan las chances de que transporte glucosa. Entonces, una característica de la inhibición competitiva, se llama competitiva porque ambos sustratos, ¿no es cierto?, son dos llaves que quieren entrar a la misma cerradura, ¿ok? La característica de la inhibición competitiva es que la Bmax no cambia, ¿sí? Porque si aumentamos suficiente la concentración de la glucosa, vamos a lograr desplazar y llegar a la Bmax, ¿sí? Pero lo que sí ocurre es un corrimiento de la Km. ¿Entienden eso, no? ¿Se entiende esa idea? Estamos, ¿no es cierto?, de nuevo, en esta situación. Cuando está solo la glucosa, hacemos nuestro experimento control. Ahora hacemos glucosa más galactosa, o el azúcar que sea, y por lo tanto, por cada, antes de 10 veces agarrar la glucosa, pero ahora de 10, 5 agarrar la galactosa. Por lo tanto, como estamos midiendo transporte de glucosa, va a caer la curva, se corre a la derecha. Entonces pareciera que la KM, o sea, de hecho la KM se mueve, pero no cambia la afinidad. Pero lo que sí va a ocurrir es que si yo de nuevo aumento la glucosa, voy a llegar a la Bmax. Y esa es una manera de definir, de hecho, experimentalmente. Eso a veces, yo en los tiernos años 90, cuando estaba en pregrado, así nos hacían demostrar que era inhibición competitiva o no competitiva. Entonces, hacíamos los experimentos, teníamos el musculito, agregábamos, y agregábamos cada vez más glucosa, más glucosa, más glucosa. Si lográbamos llegar a la Bmax que habíamos determinado en el experimento control, decíamos, esto era inhibición competitiva. Porque agregamos tanta glucosa al medio, que finalmente de 10, las 10 veces agarra la glucosa, habiendo fructosa en ella. ¿Se entiende ese punto? Pero lo que ocurre es que hay un corrimiento de la curva. Porque necesito más glucosa para llegar a la Bmax. Por lo tanto, la Km, que yo la defino como la Bmax media, va a correrse. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre en la práctica, en la inhibición competitiva, es un corrimiento a la derecha de la curva. No cambia Bmax, pero sí cambia la Km. Pero que cambie la Km, y aquí dice Km aparente, o catera, ¿no? Porque aquí hay que hacer la precisión que la afinidad de GLUT por la glucosa no ha cambiado. No cambia la afinidad, ¿no es cierto? No cambia la potencia con que se une la glucosa a la proteína. Es una propiedad de una molécula de glucosa y de la proteína. Pero como estamos en otra situación que hay dos sustratos similares, pareciera que la afinidad cambió, pero no cambió. ¿Se entiende esa sutileza? Cambia el número, pero no, Claro. la afinidad. La afinidad, lo que quiero que les quede claro entonces es que la afinidad se refiere con cuando llega la glucosa, qué tan potente es la unión de la glucosa con el transportador. Y eso no cambia, es una propiedad intrínseca, no va a cambiar con las cantidades. Cuando uno dice, lo que pasa es que ahí cuando uno se confunde es porque son dos escenarios distintos. La KM nos dice la afinidad cuando hay un solo ligando. Entonces, cuando hacemos la curva control, es correcto decir que esta KM nos está hablando de la afinidad. Y si comparamos dos curvas control para dos transportadores distintos, como lo vimos hace un par de diapositivas, ¿no es cierto? GLUT 3 contra GLUT 2, ¿no es cierto? Que tienen un solo sustrato, ahí sí podemos decir, son distintas afinidades. Pero aquí lo que estamos midiendo es transporte de glucosa con un mismo tipo de GLUT, ¿ok? Y lo que está ocurriendo en esta curva es que tenemos dos azúcares, por lo tanto no podemos determinar la afinidad de la glucosa por el transportador si además hay otro azúcar, no podemos. Entonces es un corrimiento funcional. Entonces lo correcto aquí es decir, cuando hay inhibición competitiva, no cambia la eficacia del sistema. Voy a poder lograr llegar al flujo máximo si es que aumento mucho la glucosa. Pero como se corrió a la derecha, mi llegada al flujo máximo, la KM, que es el máximo medio, también se corre. Entonces hay un corrimiento, aumenta la KM. Eso es lo correcto decir, pero no cambia la afinidad.
La afinidad no la podemos determinar cuando hay dos ligandos presentes. Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no cambia la afinidad? O sea, no hay la KM indica eso. Es que la KM indica eso cuando tiene solo un ligando presente. Ya, déjame ver qué es lo que viene ahora, a ver si esa figurita. Pero miren, no, quiero explicarlo mucho. Pero lo que quiero que quede claro, perdón, a ver. O sea que la afinidad se mantiene, pero lo que cambia es la potencia. Porque necesitas más concentración de glucosa para que se genere como la unión. Sácale esa frase, el cómo, a que se genere unión, sí, pero es que no, en rigor no cambia la potencia, porque cuando uno hace esas comparaciones, es una buena pregunta, porque mira, la eficacia y la potencia las comparamos cuando tenemos dos transportadores y el mismo sustrato. Entonces tenemos GLUT2 versus GLUT1 con glucosa, y ahí comparamos eficacia y potencia. Pero no podemos comparar peras con manzanas, ¿no es cierto? En esta situación tenemos glucosa. En esta tenemos glucosa y galactosa. Y por lo tanto, si tenemos dos azúcares, no podemos decir de la afinidad porque no la tenemos contaminada con la otra azúcar. ¿Ya? Entonces, por eso uno dice de la KM aparente. Es casi más teórico que... ¿Ya? Pero, de nuevo, la eficacia tiene que ver con el transporte. A todos debiera, espero quedarles claro, ¿no es cierto?, que en presencia de una segunda azúcar, por competencia, ¿no es cierto?, va a haber menos transporte de la primera, en la que estamos midiendo, y por lo tanto eso se ve como una caída. Sí, ¿no es cierto? Pero de nuevo, lo que yo les estaba diciendo, si ahora aumento de nuevo la glucosa, voy a llegar a que por probabilidad el transportador transporte mucho más glucosa que la lactosa y por lo tanto llegamos a la Bmax. ¿Sí? Por probabilidad de encuentro. Entonces la Bmax no cambia, pero sí cambia la concentración de glucosa que necesitamos para llegar a la Bmax. Entonces cambia la KM, pero eso no implica que cambie la afinidad. Ese es el punto que quiero hacer. La KM no es sinónimo de afinidad. Podemos analogarla en una condición específica, cuando hay un solo sustrato. Y de hecho, cuando uno habla, por ejemplo, de GLUT2, uno dice que tiene una KM, qué sé yo, de 5 milimolar para la glucosa. Uno tiene que decir para cuál ligando es. Porque capaz que tenga una KM de 5 milimolar para la fructosa. ¿Se fijan? Pero uno puede decir que la KM es la potencia o la afinidad del sistema cuando hay un solo ligando y un transportador. Si no, no podemos decirlo. ¿Sí? Entonces, por regla general, en la inhibición competitiva, que es la que es clínicamente súper relevante porque es la reversible, porque si yo, lo que yo les decía, entonces cuando uno ocupa el curare, y vamos a ver algunos de esos ejemplos, ¿no es cierto?, que es muy habitual que, de hecho, virtualmente todos los fármacos que se ocupan nacen de la historia de vida, ¿no es cierto?, de la amapola, la morfina, los anestésicos locales, la cocaína, los antiarrítmicos, la digitial purpura, que es una plantita, la aspirina del sauce. Son, digamos, de ahí nace, ¿no es cierto?, purificación de moléculas bioactivas, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el caso del curare, era la observación, estaba en los anales de los colonos portugueses y españoles que los indígenas ocupaban una cerbatana, ¿no es cierto? Y que los monos los pájaros quedan inmovilizados, ¿no es cierto? Pero se recuperaban. Entonces, que los alemanotes lo que hicieron, agarraron el curare, la planta, fragmentación de partículas, aislaron el principio activo, que le pusieron curarina y fueron a probarlo y vieron que era un inhibidor competitivo del receptor colinérgico de nicotina. Y al ser competitivo, como compiten, basta con que la motoneurona libere más acetilcolina y revierte el efecto del curare. Entonces, como herramientas terapéuticas, los inhibidores competitivos son muy útiles porque son reversibles. Y como yo les decía, al igual que la secreción de insulina, la sinapsis no es que se apague ni se prenda cuando se excitó una sinapsis. Hay una actividad en un tono basal, se está liberando neurotransmisor todo el rato, por lo tanto, si el paciente uno lo entuba y uno le dice que haga movimientos de deglución, está liberando más acetilcolina y con eso mismo va lavando
el curare y se va recuperando la función más rápido. ¿Está? Inhibición competitiva, que es reversible, no cambia la Vmax, pero se corre la KM. ¿Sí? Que es lo que quiero mostrarles aquí, en la fisiología de los transportadores. Dada una enzima, esto siempre generalmente se ha hecho en enzimología, pero puede ser la dinámica del transportador más que normal, que un concepto estadístico, es decir, fisiológico. Esto es el comportamiento fisiológico control. Si lo que vemos en un nuevo escenario es un corrimiento de la curva hacia la derecha, pero que logra Vmax, entonces por definición es una inhibición competitiva. Inhibición competitiva, misma Vmax, diferente Km. ¿Sí? Y si lo que obtenemos lo distinto, ¿no es cierto?, es que nunca llegamos a la Vmax, se habla de una inhibición no competitiva. Porque eso ya son otro tipo de fenómenos, pero también los podemos hablar. De hecho, los vamos a ver, pero no. ¿Ahí lo se activa? También. Entonces, bueno, hablemos de sí, más fácil. La inhibición competitiva, lo de competencia se refiere a, ¿no es cierto?, competir por el sitio de unión. ¿Ya? Y es lo que se conoce también como inhibición ortoestérica, porque el sitio ortoestérico es el sitio de unión. La inhibición no competitiva es lo que se conoce como inhibición alostérica o regulación alostérica negativa. Alostérico es un sitio de unión distinto al ortoestérico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra superproteína, y aquí está el sitio de unión a la glucosa, ¿no es cierto? La fructosa sería esto. ¿Ya? Puede competir, ¿no es cierto?, con el sitio de unión y sería una inhibición competitiva porque si ahora aumentamos la glucosa la desplazamos y llegamos a Vmax. Pero también hay sustancias que se unen en otras regiones. Por ejemplo acá. ¿Okay? Esto sería un inhibidor alostérico o un regulador alostérico negativo. Porque se une en otro sitio, no compite, no afecta a la unión, necesariamente no afecta a la unión de la glucosa por su sitio de unión. Sí. Y en esos casos, el grueso de las veces los inhibidores alostéricos lo que hacen es cambiar la cinética. Por ejemplo, una fosforilación, podría ser por el sitio interno, por la cara citosólica de la proteína, una fosforilación en algunos casos enlentece la cinética. Y por lo tanto, finalmente, como no es competitiva, nunca vamos a llegar a la Vmax. ¿Se fijan? Porque por más glucosa que pongamos, si este inhibidor alostérico fosforiló, el transportador está funcionando tan lento que nunca vamos a llegar a la Vmax. ¿Se fijan? El análogo sería, ¿no es cierto?, que está aquí, estoy paleando de un lado para otro, y la inhibición alostérica hace que trabaje más lento. Si me ponen más glucosa acá, no voy a palear más rápido, así paleando más lento. Porque estoy fosforilado. ¿Sí? En la inhibición alostérica negativa o inhibición no competitiva, lo que suele suceder es que cambia la KM, se mantiene la KM, porque no está afectando el sitio ortoestérico, pero cambia la Vmax porque, por ejemplo, no lo enlentece. ¿Sí? Y también existe la regulación alostérica positiva, en la cual o le aumenta la potencia y le deja la Vmax igual, o le aumenta, o le aumenta la eficacia, dejándole la potencia igual, o aumenta eficacia y potencia. ¿Sí? Que eso también pueden ser fosforilaciones, pero en otros sitios. ¿Ya? Y en general esas son más complicadas y son las más usadas por la célula. La célula muchas veces cuando quiere, ¿no es cierto?, hay procesos en que se aumenta el transporte, que si yo, la sodio-potasio ATPase, se aumenta la expulsión de sodio y la incorporación de potasio, es una fosforilación que aumenta la cinética. ¿Ok? Pero estas son más complicadas porque no son fáciles de manipular. ¿Ok? Pero desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, bioclínico, las inhibiciones competitivas son las más llamativas porque son las más fácilmente manipulables.
Porque basta, o sea, ahí básicamente diseñar un fármaco parecido al ligando endógeno, a la glucosa o la acetilcolina, estamos mencionando, y con eso ya prácticamente garantizamos que va a ser un proceso de inhibición competitiva irreversible. ¿Sí? Entonces estos grafiquitos son los que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, lo que estamos mencionando recién, a ver cómo estamos incorporando la materia. Concentración externa de glucosa, transporte de glucosa en condición control en una célula que expresa GLUT4. ¿Cómo se vería la curva? Esto fue pregunta para alguna vez, ¿eh? Esta es la condición control de una célula muscular que expresa GLUT4. ¿Cómo se vería la curva en presencia de insulina y por qué? ¿Más alto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta la eficacia. ¿Ya? ¿Qué aumenta la eficacia? Está bien, excelente, eso es. ¿Cambia la potencia o no cambia la potencia? La actividad se mantiene. Sí, se mantiene. Y acá quiero pasar. Pero ella juega, ¿qué es lo que está diciendo? Aumenta la... Miren, La- este ejercicio es bueno, porque ahí es cuando uno empieza a pillarse que no explica bien. Esto es lo que yo les digo. No podría hacer la prueba la primera vez que tratan de expresarlo. Entonces, ¿cómo se llama usted? Alicia. Alicia, ¿ve? Alicia, esto es lo que hay que hacer. Tienen que ustedes obligarse a explicarle. ¿Ya? Entonces, intuitivamente lo dijiste bien. Va a aumentar la eficacia. ¿Por qué aumenta la eficacia? Porque aumenta el número de transportadores. ¿No es cierto? Y ahí, ¿cómo aumenta el número de transportadores? Por la clonación. ¿Sí? Ahí está la explicación. ¿Y por qué no cambió la potencia? Porque no tiene nada que ver el aumento de transportadores con la afinidad. Exacto. La potencia tiene que ver con la intimidad de la unión de un transportador y una glucosa. Si aumenta el número de transportadores no va a cambiar esa unión. Si hacemos más copias de la llave, va a seguir entrando igual a la cerradura. Ese es un buen ejemplo. Pero se entendió eso, ¿no? Para todos debiera ser súper claro. Háganse cargo de esto, muchachos. Acuérdense que la Secretaría Esperanza que todos ustedes tengan un 7 y así no tenemos ningún problema, fiesta, whisky, profesores. ¿Sí? La insulina lo que hace es aumentar la translocación de GLUT4. Ergo, lo que yo debiera ver en el gráfico es un aumento de la eficacia sin afectar la potencia. ¿Sí? Esa es una clásica pregunta de prueba, por ejemplo. Y voy a explicar cómo la translocación, un poco el mambo que hemos estado hablando. Muy bien. Entonces, mucho de lo que estuvimos hablando tenía que ver con transporte pasivo, lo del transporte activo, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, bajo el mismo prisma, no voy a repetir lo mismo que les hablé hace un rato. Pero entonces, recuerden, en el transporte activo ahora estamos volviendo no a lo cinético, estamos volviendo a lo termodinámico primero. ¿Sí? Más que nada para asegurarnos que todos estamos ocupando el lenguaje común. ¿Sí? Transporte activo básicamente está generando procesos en contra, ¿no es cierto? No son espontáneos porque los espontáneos son a favor de los gradientes. A favor del gradiente quiere decir que a favor de las pendientes, que se disipan la diferencia. Aquí lo que estamos haciendo es generando las diferencias, por lo tanto, son procesos que precisan energía. ¿Sí? Y básicamente eso es, en el 90% de los casos, ATP. También podría ser GTP, también podría ser UTP. Pero ATP es el más abundante. ¿Saben en cuánto es más o menos la concentración de ATP en una célula arquetípica? Entre 1 y 10 milimolar, dependiendo de su estatus metabólico. Pero hay bastante ATP en la célula y por lo tanto lo más normal es que se ocupe el ATP. Desde el punto de vista cinético, exactamente lo mismo que hemos hablado porque son proteínas de membrana, así que va a ser cinética saturada y los parámetros relevantes van a ser Jmax y Km. Eficacia y potencia, lo mismo. ¿Ok? Y recuerden, el transporte activo primario es que la misma proteína que en este caso está bombeando el sodio en contra de su gradiente, y de hecho es la que genera el gradiente, ¿no es cierto? Lo hace porque obtiene la energía de la hidrólisis del fosfato alfa, gamma del ATP, y con eso, ¿no es cierto? Esa es la energía que le permite bombear el sodio en contra de su gradiente.
el potasio encuentra su corriente también hacia adentro, ¿sí? Y la bomba sodio-potasio, todas las células conocidas expresan la bomba sodio-potasio TPase. Desde las procariontes más rústicas, como estas arquibacterias de las aguas termales, hasta células más complejas como las ectodermales, que se TNC, de un primate o de un cetáceo. ¿Okay? Todas expresan la bomba sodio-potasio TPase. Lo que nos habla que es una muy buena estrategia generar gradientes de sodio y potasio, porque son esas pendientes las que vamos a tirar cuesta abajo y acoplarlas a procesos como secreción, contracción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y como decíamos entonces, el transporte activo secundario es el que se aprovecha de estas diferencias que hizo el transporte activo primario, y el ejemplo que ya mencionamos, ¿no es cierto?, era el de el intercambiador, esta es la nomenclatura, ¿no es cierto?, el intercambiador sodio-calcio, que es un tipo de contratransporte o antiporte. Se llama contratransporte porque se aprovecha la gradiente de sodio y saca, ¿no es cierto?, el potasio, por lo tanto es un transporte, un antiporte, un contratransporte, ¿sí? Y también puede ser un cotransporte, que aquí el más estudiado es el de sodio-glucosa, que van ambos hacia el mismo sentido, ¿sí? Pero lo importante es el transporte activo secundario, que es lo que yo quiero que no se confundan con eso, que la energía que ocupan es la energía del gradiente, ¿sí? Es aprovechar el mover, ¿no es cierto? Sabemos que el sodio, si le abrimos la puerta, va a entrar, tiene una energía asociada, esa energía asociada es la que yo ocupo, ¿sí? Esto es para recordarle la abundancia del ATP, ¿no es cierto? Aquí está la ribosa, la edoxina, ustedes lo conocen bien. Este, ¿no es cierto?, es el fosfato alfa que nos da esa energía, ¿no es cierto? Pues son enlaces relativamente estables, pero rápidamente reversibles. Los grupos fosfatos son muy abundantes y este enlace está en el rango, ¿no es cierto?, la energía que se libera está en el rango de entre los 50 a 70 kJ/mol, que es un montón de energía, ¿ok? Miren, estos son los datos para que vean, ¿no es cierto?, la febril actividad celular. Si nosotros pusiéramos agarramos a Alicia y la ponemos en un fraccionador de partículas, obtendríamos 100 gramos de ATP. 100 gramos de ATP es como 3 cucharadas soperas de ATP, 3 cucharadas soperas de leche. Eso sería la cantidad de ATP que obtendríamos de fraccionar a Alicia. ¿Ok? Pero si midiésemos en Alicia, cuando está durmiendo, cuánto ATP está consumiendo, consume 40 kilos de ATP al día. O sea, la cantidad de veces que esos 100 gramos de ATP los rehacemos y los utilizamos es muy alta. Cuando estamos haciendo un ejercicio moderado, es 30 kilos de ATP a la hora. ¿Se dan cuenta? Esto es lo de los estados estacionarios, ¿no es cierto? Que reutilizamos. ¿Se fijan? La volemia de una persona de 70 kilos, ¿no es cierto?, es más o menos 5 litros. La cantidad de agua que se filtra por los nefrones es 180 litros al día. Y se reabsorben 198,5 y excretamos a través de la orina 1 litro. En general, digamos, de nuevo, esto se lo estoy mencionando para posicionar esto de que los procesos están ocurriendo continuamente, todo el rato. ¿Ya? Y en general, de nuevo, aquí el formalismo es en la hidrólisis del ATP, el rompimiento particularmente del fosfato gamma, alfa, beta, gamma. Ese enlace es el que nosotros ocupamos, esa energía la utiliza, por ejemplo, la bomba sodio-potasio para cambiar su estado conformacional. ¿Sí? Eso está claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, esto es el ciclo de vida de la bomba sodio-potasio TPasa. Tenemos varios isoformas de la bomba sodio-potasio TPasa en que básicamente lo que se diferencian es en la cinética, en la velocidad con que ocurre todo este ciclo. ¿Ya? Pero de nuevo, ¿cómo abordamos el ciclo funcional de la bomba sodio-potasio TPasa? Lo que sabemos que en condiciones fisiológicas el estado conformacional más estable, el de menor energía asociada, es uno en el cual
la proteína ofrece 3 sitios de unión al sodio. Y tiene una KM en estas condiciones. ¿Se acuerdan cuánto era el sodio intracelular? Lo dijimos en la mañana. ¿Intracelular? 5 milimolar. Puede ser, depende de la célula. Esta KM es 5 milimolar. Ajusta. En general las KM están dentro de los rangos fisiológicos. En general, ¿ya? Por lo tanto, eso nos dice que en su conformación más estable, tarde o temprano, y es más temprano que tarde, se le va a unir 3 sodios. Va a ocurrir ese evento. ¿Ok? Y cuando ocurre ese evento, se expone, cuando se une el tercer sodio, se expone a un sitio de unión, un sitio que se fosforila, una acerina. Y por lo tanto, aquí ocurren 2 eventos. La ATPasa hidroliza la ATP y se queda con la energía, pero además se fosforila. Entonces ocurren las 2 cosas. No es que rompa el enlace y se queda con la energía, rompe el enlace, se queda con la energía y se queda con el fosfato. Que la gana toda. ¿Ok? Entonces, la energía, ¿entienden lo que digo, no? Son 2 procesos distintos. La energía le permite un cambio conformacional en que ahora el vestíbulo de unión queda hacia afuera, la afinidad cambia, porque ahora la proteína está en otra conformación y pasa de 5 milimolar a muchísimo más, como a 300 milimolar, y esto se suelta. ¿Ok? Y es muy difícil, habiendo más sodio afuera, es muy difícil que se una porque ahora esta KM es muy alta. Está por sobre el rango fisiológico del sodio extracelular. Entonces es difícil que ocurra. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, pero es muy difícil. Y el cambio conformacional, cuando se suelta el sodio, cuando se pierde la afinidad del sodio, expone unos sitios de unión al potasio. ¿Ok? En un rango que se condice con la concentración de potasio extracelular que está entre los 5 y los 10 milimolar. Por lo tanto, por probabilidad, se suelta el sodio, se exponen los sitios de unión al potasio y se unen los 2 potasios. ¿Sí? Y cuando se unen los 2 potasios, empiezan a haber nuevos cambios conformacionales, en lo cual se defosforila la célula, y esa defosforilación hace que el vestíbulo ahora se vuelva interno, pierde la afinidad para el potasio se suelta, y apenas se suelta el potasio, vuelve a su estado conformacional más estable en ausencia de sodio y potasio. ¿Cómo se desfosforila? En realidad, aquí hay 2 procesos que ocurren. Aquí hay muchas GTPasas y fosfatasas, pero ocurre que este cambio conformacional, en rigor eso es lo que hace, expone de nuevo este sitio de unión que está fosforilado y por lo tanto pasa una fosfatasa y se lo roba inmediatamente. Los grupos fosfatos son un insumo muy apetecido en la célula. Hay muchas quinasas y fosfatasas que lo están ocupando. Entonces, si lo expones, te lo roban. ¿Sí? Como el centro de Santiago. Cosas importantes a tener, miren, estos datos también apelan a esto de la febril actividad celular. El 30% del ATP que producimos, que lo ocupamos el ATP para todo, el 30% lo ocupamos para la función de la bomba. También lo ocupamos, ¿no es cierto?, en el mecanismo de acoplamiento de muscular, lo ocupamos para un montón de cosas. Pero el tercio del presupuesto de ATP que tenemos, lo ocupamos para esto. Lo que nos sugiere que mantener gradientes de sodio y potasio es tremendamente relevante. ¿Sí? Espero que les haga sentido por ti. 1/5 del calor que produce nuestro cuerpo es calor que viene de la actividad de la bomba. Así de abundante, así de febril es su actividad. Un 20% del calor que producimos es actividad de las bombas sodiopotássicas. ¿Ya? Y otro aspecto que es importante, ¿estamos en la hora? ¿Sí o no? Sí. Otro aspecto que es importante, vamos a terminar, es que la bomba es electrogénica, es decir, genera corriente, porque la estequiometría, ¿no es cierto?, es sacar 3 sodios y entrar 2 potasios, porque entonces el balance neto es una corriente negativa, ¿sí o no? Porque estamos perdiendo más cargas positivas que las que estamos incorporando. Y de hecho la bomba sodio-potasio aporta en algo directamente con el valor del potencial de membrana. ¿Ok? Pero algo que es importante, que lo vamos a dejar para la próxima clase,
No, vamos a bajar para persona. Mañana taller. Acuérdense, revisen este grafiquito, hagan lo suyo, cualquier duda arrancamos la próxima semana con esto. Y todo lo que es insulina y Glu 4 también.